Inicio mi sustentación de trabajo de grado titulado Diseño de muestreo para estimar el tiempo de funcionamiento bajo especificaciones técnicas de medidores de gas instalados en Colombia. Entonces, como podemos ver, hoy en día el gas natural es fuente de energía y está todo bien estructurado bajo grandes tuberías en las grandes ciudades. Este pues aporta comodidad y provee energía a las grandes industrias. Pero ¿cómo son los inicios de este recurso? ¿Cómo se inicia la relación de el productor, el distribuidor y el consumidor? Entonces, en la siguiente imagen podemos ver una línea de tiempo en la que nos muestra que el gas natural se avista desde los años 6000 a.C. en los pantanos cuando los rayos prendían este recurso. Pero ya cuando ya empiezan a verse ya los pozos, los primeros pozos, ahí es donde ya empieza el productor a obtener este recurso. Ya cuando se tienen los primeros usos, simplemente se tenían a muy corta distancia, tanto que simplemente alcanzaban para encender un pequeño taller mecánico y nada más. Y esto pues hace que el productor se vuelva casi que el consumidor. Ya cuando se tienen las primeras tuberías, ahí es ya cuando nace la distribución, es decir, que nace el distribuidor. Entonces ya se puede hablar de que ya hay un productor, ya hay un distribuidor y ya hay un consumidor. Ya cuando empiezan la masificación, se crean los grandes pozos, ya se dan cuenta que esto genera industria, genera industria multimillonaria. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia estas son las redes de distribución de gas en todo Colombia. Cada tubería llega a una casa, pero aquí viene la relación entre el distribuidor y el consumidor. Ellos se relacionan mediante un medidor de gas. En cada casa hay instalado un medidor de gas y este se registra mediante el consumo. El consumo es el que marca cuánto debe pagar cada consumidor. Entonces, hasta la fecha no se tiene dicho cuánto tiempo se debe entrar a revisar ese medidor para que funcione correctamente. Entonces ahí es donde inicia el meollo de este problema, de este estudio. Entonces es pensar cómo recoger todos los medidores, cómo recoger una muestra adecuada de todos los medidores para poder decir cuándo un medidor se sale o no de especificaciones técnicas. Entonces, ¿cuándo decir si un medidor está por encima de especificaciones? Es decir, está marcando más de lo normal, o está por debajo de especificaciones, que está marcando menos de lo que debe marcar normalmente. Entonces aquí se presenta el medidor de gas tipo G1.6 tipo diafragma, que este es el medidor que se instala en los hogares y llevan los registros del consumo. En este momento en el mercado hay muchas empresas prestando el servicio de distribución. Entre ellas está Alcanos, Gases de Occidente, EPM, Surtigas, Ecogas, entre otras. Estas son las que emplean este medidor. También hay que tener en cuenta que estos medidores son fabricados por la empresa Metrix. Ellas son las que distribuyen estos medidores a cada una de estas empresas.
Hasta el momento se contabilizan más de 6 medidores y más de 6 millones de medidores y 15 empresas distribuidoras de gas en nuestro país. Ahora bien, ya que tenemos ya nuestra problemática, ya que hay medidores que están funcionando desde hace un año, así como hay otros que llevan más de 20 años en funcionamiento, entonces necesitamos saber cuál es la cantidad necesaria para obtener o para saber cuándo estos medidores están por fuera de especificaciones y saber si presentan algunas fallas en su funcionamiento, ya que hasta el momento no se tiene un estudio como tal que nos diga cuándo se debe hacer una revisión técnica de este medidor. Y así pues, que este estudio nos permita responder a la pregunta al problema: ¿cuál diseño de muestreo probabilístico adecuado para estimar el tiempo de funcionamiento y las características del parámetro tiempo medio de funcionamiento de la población de medidores de gas domiciliar instalados en Colombia? Entonces, para este estudio se trabajan los 4 muestreos fundamentales: el muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio sistemático y muestreo aleatorio por conglomerados. En esta sustentación se van a mostrar 2 muestreos de interés. Uno de ellos es el muestreo aleatorio simple, que es en el que pues, consiste en que todos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Y aquí pues presento la fórmula de selección de tamaño de muestra por este muestreo. El muestreo aleatorio estratificado pues lo que hace es dividir la población en subgrupos dependiendo de ciertos criterios prefijados. A cada uno de estos grupos se le conoce como estrato. El muestreo aleatorio estratificado puede ser tomada la muestra por afijación uniforme, y esta consta de que todos los estratos tienen un mismo tamaño aproximado, ya que en este no se conoce la variabilidad de los estratos, y la muestra y la fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente, es la que se presenta a continuación. El muestreo aleatorio estratificado también se puede hacer por afijación proporcional, que este es cuando también los estratos tienen tamaños diferentes, pero a diferencia del anterior se suele darle la misma probabilidad a todas las unidades de formar parte de la muestra, y la fórmula para calcular este tamaño es la que se muestra a continuación. Otra manera de aplicar el muestreo aleatorio estratificado es la fijación óptima, y esta, a diferencia de las otras, esta presenta muy buenos resultados, ya que esta tiene en cuenta la homogeneidad de cada uno de los estratos, y esta es la fórmula con la que se puede calcular el tamaño de muestra. Y estos son los muestreos que son de mi interés para esta sustentación, ya que vamos a usar uno de ellos para hacer el diseño del muestreo. Entonces se tiene que tener en cuenta varios aspectos para hacer este diseño. Uno de ellos es que las empresas distribuidoras interesadas en este estudio solamente fueron 4, que son Alcanos, EPM, Gases de Occidente y Surtigas. Y no olvidar la empresa productora de los medidores, que también tiene interés en los resultados de este estudio. Después de que se filtraron las bases
se obtuvo una población total de 3.345.701 medidores por estas 4 empresas, quitando los medidores que tenían consumos demasiados excesivos, quitando los medidores que tenían menos de un año de funcionamiento y quitando los medidores que tenían fechas que no tenían sentido, y así obtuvimos esta base de datos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo se entregaron las bases, ya que cada empresa pues tiene su propia información y no todas pues tenían las mismas variables. Entonces según lo que se acordó con las empresas y las normas técnicas de producción, y hablando con los expertos, se acordó que las variables importantes para este estudio son piso térmico, estrato socioeconómico, tiempo de funcionamiento en años y consumo del medidor. Entonces las bases de cada empresa tienen que tener esta información, aunque como lo mencioné anteriormente, cada empresa manejaba información adicional, como por ejemplo algunas nos daban la dirección del cliente donde estaba instalado el medidor de gas. Entonces al organizar todas estas bases de datos y dejar una sola, se obtuvieron las siguientes variables, que son empresa, que son las empresas participantes en y esta variable se vuelve importante, ya que a cada empresa se le tiene que entregar al finalizar el listado y el medidor que tiene que retirar para realizar el estudio. El número de registro pues es donde está instalado el medidor de gas, y las otras variables que ya son municipio, piso térmico, fecha de instalación, estrato, consumo promedio y el consumo y tiempo en años. Estas fueron las variables que dejamos de cada una de las bases de datos presentadas por cada empresa distribuidora de gas. Y a continuación se presentan las siguientes variables estratificadas con los rangos que se acordaron con las empresas, pensando en que estos son los más adecuados para obtener los mejores resultados. La variable estrato, que se va a considerar los estratos del 1 al 6, en las alturas ASNM2, que es la altura sobre el nivel del mar estratificada, que estas se van a considerar 4 grupos, que el primer grupo que va de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, el segundo grupo que va de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar, el tercer grupo que va de 1000 a 2600 metros sobre el nivel del mar, y el cuarto grupo que va de 2600 en adelante. Para la siguiente variable, el grupo SA, que es el tiempo de instalación estratificado. Esta también se van a considerar 4 grupos, y estos grupos, el primer grupo va de 0 a 8 años, el siguiente grupo va de 8 a 16 años, el tercer grupo va de 16 a 24 y el cuarto grupo va de 24 años en adelante. Entonces así lograr formar un grupo, una última variable que es grupo final, donde se tienen todas las posibles combinaciones con los anteriores grupos. En total se van a obtener 96 grupos o estratos formados, que es el resultado de multiplicar 6 que son los estratos, 4 para la altura sobre el nivel del mar estratificado y otros 4 para el tiempo de instalación estratificada, y que de ahí saldrían los 96 estratos.
sería 6 por 4 por 4, y así obtener todas las posibles combinaciones de grupos. Por ejemplo, si decimos el estrato 2, 3, 4, eso quiere decir que estamos en el nivel socioeconómico 2, altura sobre el nivel del mar entre 1000 y 2600, y tiempo de instalación mayor a 24 años. Entonces, con base en esta información y al tener en cuenta cuántos estratos era posible tomar una muestra, me daba cuenta que se tenía 10 estratos, de los cuales no podía tomar una muestra porque o no había medidores en ese estrato, o solamente había uno o dos medidores en ellos. Entonces decidimos sacar los estratos que tuvieran menos, que tuvieran que tuvieran muy poquitos medidores para tomar una muestra admisible. Y para esto, haciendo esto, se llega a que se tienen 86 estratos válidos, y para tomar el tamaño de la muestra pues se va a usar el muestreo estratificado por afijación uniforme, ya que los estratos pues no son del mismo tamaño. Entonces se decide usar este tipo de muestreo, y para ello se acordó con las empresas tener un sesgo admisible de 200.000 metros cúbicos para la estimación. También tener en cuenta que al reducirlos a 86 estratos válidos, el tamaño total de la muestra de medidores merma, y se obtiene un total de 3.345.694 medidores de gas disponibles en la población. Entonces, aplicando la fórmula, se va a obtener que n es igual a un aproximado de 536 medidores, que aplicando la fijación uniforme, es decir, dividir los 536 sobre los 86 estratos, vamos a obtener que en cada estrato se va a obtener 6,38. Entonces lo que hicimos a continuación fue redondear esta muestra de 6.38 medidores por estrato a 6. Así esto incrementaría el sesgo a 203.870 metros cúbicos de error de sesgo máximo, y esto se acordó con las empresas de que no era muy grave aumentar estos 3.870 y poder llegar a una muestra de 516 medidores. Así pues, al dividir los 516 sobre los 86 estratos válidos, nos va a dar un resultado de 6 medidores por cada estrato. Para la obtención de los resultados, se proceden a analizar nuestras variables estratificadas frente al consumo mediante el software SPSS. Y la primera prueba que se hace es para el estrato. Se hace un análisis para la varianza, y entonces se puede ver que en la tabla 1, que es la del análisis de la varianza, se rechaza la hipótesis de que las medias sean iguales. Como se puede ver, la significancia es muy baja, y para ello para ver cómo se comparan los promedios por cada estrato, se hace una prueba Posanova, la prueba de Duncan, y de aquí se puede observar que en efecto la media por cada estrato son diferentes, y se puede observar que en
que el estrato 1 se tiene más consumo de gas, perdón, en el estrato 1 se tiene el menor consumo de gas y en el estrato 4 se tiene un mayor consumo de gas que en los otros estratos. Para las otras dos variables, que es la altura sobre el nivel del mar o el piso térmico o el tiempo en años, se hacen pruebas similares y se obtienen los mismos resultados. Se llega a que las medidas por grupo no son iguales. También se hacen las pruebas de normalidad. Y se concluye de que los resultados, de que los datos no pertenecen a una distribución normal, pero que no se aproximen a una distribución normal no afecta al estadístico F. Entonces puede ser válido la aplicación del teorema central del límite, aunque estos datos sean procedentes de una distribución que no es normal. En la siguiente tabla se tiene el análisis de varianza para la variable de grupos finales de los 96 estratos y se confirma que en efecto no se rechaza la hipótesis y que los grupos no tienen medidas iguales, ya que la significancia es muy baja o el estadístico F es demasiado grande. Se puede decir que se rechaza la hipótesis. En la siguiente tabla se puede ver una especie de malla donde se muestran los 96 estratos y donde también se resalta en amarillo los 10 estratos en los que no se puede sacar una lista o la muestra de los 6 medidores que se habían acordado en el tamaño de la muestra. Y en esta tabla ya se presenta la malla, pero segmentada por empresas, donde la empresa 1 es Alcanos, y se puede ver aquí simplemente muestro una parte de cómo es la distribución de estos medidores en cada uno de los estratos. Y finalmente se obtiene el total de medidores que se deben extraer de cada una de las empresas, siendo aquí la cantidad de medidores siendo cada uno de estos los medidores que se deben retirar de cada empresa y de cada estrato. Como se puede observar, de cada estrato se va a tomar una muestra de 6 y los que están resaltados en amarillo son los estratos de los que no se puede tomar ninguna muestra. Cabe recordar que la empresa 1 es Alcanos, la empresa 2 es Urtigas, la empresa 3 es Gases de Occidente y la empresa 4 es EPM. Y así pues se concluye el proceso de muestreo con una muestra de 516 medidores en total y 6 por estrato. Esto son los resultados que nos arroja el estudio y se presenta conveniente, puesto que cada medidor tiene un costo de 600,000 pesos y ellos
según ellos tienen una norma de producción, ellos para este estudio tenían estimado unos 800 medidores que tenían que retirar, y si uno hace los cálculos en, en extracción, porque tienen que ir a la casa del cliente a extraer el medidor, tienen que enviarlo para que le hagan las pruebas, reponer el nuevo medidor, nuevo gasto de envío. Entonces por cada medidor en su extracción, estudios y reposición se hace aproximadamente, se va 3 millones de pesos por cada medidor. Entonces, si al hacer los cálculos este estudio sobrepasa los 1.000 millones de pesos, y solamente con los 516. Entonces, si nos ponemos a pensar, si no se hubiera hecho el estudio de muestreo, ellos tenían pensado utilizar 800. Esto incrementaría los costos y pues se vería perjudicada por las empresas, o podrían haber opciones de no hacerlo, de no ir y retirar los medidores. Para finalizar la sustentación, presento las conclusiones. Las conclusiones de este trabajo, pues que es prioritario establecer el tiempo de funcionamiento bajo especificaciones técnicas que dura trabajando un medidor de gas domiciliar, con el fin de determinar la forma en la que se puede estar afectando el valor del consumo real del gas domiciliar. Esto ya es más para políticas gubernamentales. También la partición de la población de medidores pues resultó adecuada para este estudio, ya que se lograron los resultados esperados, que era obtener la muestra adecuada para un mejor resultado económico. Dada la complejidad del consumo del gas domiciliar, pues se puede justificar la cantidad de categorías o estratos, que fueron en total 96, pues ya por las condiciones de los estratos, de la altura de las categorías o de los grupos del piso térmico y del tiempo de funcionamiento. También es de destacar cómo se logró a cada empresa mirar de qué estrato se tenía que sacar cada medidor, ya que este es un trabajo que no lo hizo la computadora, sino que se realizó manualmente, y siempre se tenían que ver que en los 6 estratos se cumplieran las 6 condiciones, y mirar de dónde se podían sacar los suficientes medidores, ya que esto es lo que se plasma aquí en el trabajo, pero ya en la práctica se tenía un inconveniente, y era de que en caso de que no se pudiera retirar un medidor por X o Y motivo, se tendría que tener otra opción para poder retirar otro en caso de que ese no se pudiera retirar. Y también pues considerar la participación de las empresas gaseras para llevar en buen término este proyecto. Las recomendaciones pues es tener en cuenta cómo se clasifica el medidor, ya que hasta el final hasta cuando ya se empezaron a obtener los medidores, pues ya se dan cuenta que hay medidores derechos y medidores izquierdos, desde donde tienen la boquilla donde se conecta la manguera del gas. Esta boquilla viene al lado derecho o al lado izquierdo del medidor. Entonces, al momento de la extracción se tenían que extraer solamente medidores derechos, y cuando iban a reclamar el medidor se tenían el problema de que era un medidor izquierdo, entonces se tenían que proceder al siguiente medidor
o en la lista para poder hacer la extracción. Y como siguiente recomendación, pues es preocupar la homogenización de la organización en la información, ya que cada empresa gasera estaba muy interesada en el estudio, pero cada quien daba la información como quería y en los formatos que ellos la tenían. Entonces, una se dejaba abrir con Excel, otras no, otras se tenían que abrir con SPSS, y tratar de organizar y cuadrar una y la otra y que los formatos coincidan. Eso fue de bastante tiempo y bastante labor, ya que no era sencillo organizar la gran cantidad de medidores que se tenían en total. Y para finalizar, esta es la bibliografía que se usa, y agradecer por la atención prestada. Gracias.